Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio entre semana y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, infinitas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar con bien, Señor, en esta noche, Señor, para estudiar juntos tu palabra, Señor. Ayúdanos, tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor, y que nos quite toda preocupación, todo malestar, incluso, Señor, y que podamos estar centrados solamente en tu palabra, Señor, a la gloria de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la tercera semana que vamos a estar hablando acerca de la oración y hemos estado hablando de esta disciplina espiritual que todo creyente debemos estar ejerciendo, haciendo. La oración es la que nos sostiene en los tiempos de tentación, en los tiempos difíciles. Es la oración la que está sosteniéndonos. Y es como el agua a nuestro cuerpo que nos refresca y que es necesario, ¿no? El agua, así es la oración para el creyente. Oración es la que tiene en pie a una iglesia también. Y vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 12. eh, Quiero entrar directamente al tema que vamos a ver hoy. Colosenses capítulo 4 versículo 12, partiendo de esto que les acabo de decir, que es la oración la que mantiene en pie a una iglesia. Ujú. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Zacarías dice, mi casa será llamada casa de oración, y después Jesús en los evangelios también se refiere a esa parte de la escritura? Entonces, si nosotros realmente somos casa, ajá, necesitamos entender que la oración es importante, es primordial. Capítulo 4 versículo 12, ¿quién lo tiene? Si lo puede leer, por favor. Ujú, gracias. Eh, Este hombre llamado Epafras, de hecho se cree que probablemente él era el pastor de esta iglesia y él no solamente trabajaba muy fuerte en la iglesia, sino que oraba, era un fiel intercesor por la iglesia ahí en Colosas. Y fíjense, o sea, noten por qué oraba por los creyentes. O sea, no sé si ustedes lo notaron, pero ese versículo 12 dice al final, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ujú. O sea, eh, y fíjense, yo quiero que notemos, de hecho, en los pasajes que vamos a estar considerando el día de hoy, cómo las oraciones que están registradas, sobre todo en Nuevo Testamento, muy poco tiene que ver con oraciones por dice al final, No estoy diciendo que estén no firmes, necesidades, perfectos pero me estoy y refiriendo completos en de que todo lo que Dios nosotros quiere. tenemos que Ujú. aprender O lo que sea, está eh, registrado, por qué y oraban fíjense, la yo primera quiero que iglesia, notemos por qué oraban los apóstoles a favor de los ¿sí? creyentes, dice al Fíjense, final, para que estén y no, firmes, no perfectos cabe duda que y completos oraban en todo por lo que Dios quiere. necesidades, Ujú. O pero más sea, que solamente por necesidades, oraban por cosas específicas hacia los creyentes. ¿Ah? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Epafras oraba por los creyentes ahí en Colosas y dice que siempre rogando encarecidamente y dice para que estén firmes, firmes ¿en qué tiempo? En el tiempo de la prueba. Porque en el tiempo de la prueba de pronto puede entrar en nosotros incredulidad, puede entrar en nosotros un tiempo de incertidumbre. Cuando alguien es probado, su fe se puede tambalear. De hecho, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tentarles? Dice, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Entonces, nosotros tenemos que orar por la iglesia, a favor de los hermanos de la iglesia,
este caso, enfocándonos como iglesia local, para que estemos Fe se firmes puede en los tambalear. tiempos de De prueba. hecho, ¿se acuerdan En los que, tiempos por ejemplo, difíciles, cuando porque todos Jesús le dijo a nosotros Pedro, entendemos Satanás que va a venir, ha pedido en tentar tiempo la de fe. prueba. Dice, pero yo he Por rogado más para que qué, alguien diga, para que tu fe no, no falte. reprendo cualquier tipo de prueba, Entonces, y esto, aquello, pues no, nosotros las tenemos pruebas que son orar necesarias. por la iglesia, a favor Incluso son de los necesarias hermanos las de la pruebas, iglesia, ¿para qué? en este caso, Para que nuestra fe enfocándonos como aumente, iglesia local, para que nuestra fe esté firme. ujú. No Fe se puede solamente también oraba, local, Epafras, para tenemos que que orar los creyentes por estuvieran la iglesia a firmes favor en tiempos de de prueba, los hermanos de la sino iglesia, en este dice, caso, el siguiente dice que enfocándonos sean como iglesia local. perfectos. Fe Ahora, se puede tambalear. De hecho, ¿se nosotros a acuerdan veces que este esa caso, palabra perfecto lo enfocándonos, asociamos a que en este nunca se caso, equivoca. enfocándonos como Incluso, iglesia pues local, hay personas que dicen, ¿no? Ay, tú te crees perfecto, porque lo asociamos a que, ay, tú nunca te equivocas. Solo que perfecto en el idioma original significa alcanzar madurez. Entonces, Pablo estaba, mejor dicho, Epafras estaba orando por los creyentes para que alcanzaran madurez. Ujú. Porque imagínense, y todo líder, todo pastor va a buscar que los creyentes, que las ovejas del rebaño crezcan, maduren. Ujú. ¿Por qué? De hecho, ¿se acuerdan que es parte de algún modo del reclamo, por llamarlo así, o de las cosas que viene registrada, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en la cual Pablo le dice a los creyentes, ustedes son unos niños en Cristo. Dice, y les quisiera yo hablar otra cosa, pero no pueden, no lo van a entender. ¿Por qué? Y él les da la razón. Porque si entre ustedes hay pleitos, si entre ustedes hay esto y aquello, y todo eso, son unos niños. No, o sea, no van a poder asimilar. Yo quisiera enseñarles otra cosa, pero no. Ahora, yo en definitiva creo que las ovejas a veces no crecen por el tipo de alimento que se les da. O sea, hay una responsabilidad compartida. ¿En qué? Tal vez el pastor se esfuerce por dar un mejor alimento, pero los creyentes no hacen nada por su crecimiento. Ujú. Y entonces el pastor lo único que se la pasa haciendo es como que dándole como papilla. ¿Por qué? Porque dices, si tú le das un cacho de bistec, o sea, algo más sólido, hay creyentes que no, o sea, no son capaces de digerir un alimento más sólido. Y ahora, hay pastores que por falta de preparación no traen un alimento más sólido. Y entonces se mantienen solamente dando papilla, papilla. Y entonces los creyentes de una iglesia local, pues tienen actitudes de qué? De niño, no maduran. Ujú. No maduran. Y obviamente en el tiempo de la prueba, quieren que el pastor resuelva todo. Y eso no hay manera de tener un sustento bíblico para pensar que el pastor tiene que correr cuando el niño ya se hizo del baño, cuando el niño ya, que esto, que aquello. No, los creyentes tenemos que madurar, los creyentes tenemos que crecer en el Señor y no tener actitudes de niño. ¿No? Entonces, pues sí, desafortunadamente hay iglesias donde hay mucho que se ha quedado, o sea, hay creyentes que se quedan en el nuevo nacimiento, no crecen, no avanzan. Ujú. Y entonces el pastor está pues casi volviéndose loco. ¿Por qué? Porque imagínense, o sea, pongámoslo en el plano natural, que estuvieran, que nos dieran a cuidar a 5 niños, 5 bebés. Los bebés, pues ellos no se pueden, o sea, a los bebés hay que cambiarlos. Y ellos cuando ya se sienten incómodos, pues empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque ya quieren que les cambien el pañal. No saben expresarse, pero de esa manera se hacen entender que a lo mejor ya necesitan que se cambie el pañal. O ya tienen hambre y pues lloran.
Entonces, imagínate que tú estás a cargo de cuidar 5 niños, pero ¿qué tal si estás a cargo de cuidar 10 niños, 15 niños, 20 niños, 30 niños? Imagínate, el pastor se volvería loco. ¿Por qué? Porque imagínate atender 30 niños, que de pronto que ya le cambiaste a uno el pañal y de pronto vas con otro que porque ya le necesita su biberón, ya le dices su biberón, el otro ya, o sea, tú te vuelves loco. Pero por eso es necesario y por eso la oración es un pilar importante, pero para esto, para que los creyentes alcancen una madurez. Eso que oraba Epafras es algo que nos da un ejemplo de qué debemos o cómo debemos orar nosotros por la iglesia. Sí, sí es bueno orar, de pronto tiene algún hermano una necesidad económica, bueno, pues sí hay que orar. Pero no es exclusivamente eso. Que si necesita sanidad, ¿es bueno orar por sanidad? Claro que sí. Pero hay otros motivos por los cuales nosotros tenemos que orar por los creyentes. Y fíjense, la tercera cosa que viene ahí dice para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿A qué se refiere? Se refiere esa frase que estuvieran completos a que no les faltara nada, no en cuestión de necesidades, sino en cuestión espiritual. Ujú. En cuestión espiritual, o sea, que ellos estén completos, o sea, que ellos entiendan que tienen dones, que los tienen que poner a trabajar, que tienen que servir a los demás, eso es estar completo, ¿no? Eso es estar completo. Ahora, quiero que entendamos, la oración no es tarea exclusiva de los líderes y de los predicadores, sino de todo creyente. ¿Ya? Y Dios nos planta en una iglesia, o sea, Dios no ha llamado a nadie de llanero solitario, o sea, nadie. Ujú. Dios salva a alguien y lo pone en una iglesia local. ¿Para qué? Para que lo cuiden, sí. Para que le enseñen, sí. Para que lo animen, sí. Para que estén al pendiente de él, sí. Pero no es exclusivamente eso. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo, ese creyente que ya es como el niñito que, bueno, el bebé va creciendo y después de un tiempo ya solito camina, ya solito come, ya solito va al baño. Después de un tiempo ya se vale por sí mismo ese creyente, ¿no? O ese niño. Ujú. Pero ya después, ya llega a una edad en la que es productivo, o sea, ya produce, ya no depende de alguien que le dé el sustento de esto, aquello. Ya esa persona ya es productiva. Ujú. Así deben ser los creyentes. Entonces, Epafras entiende eso y dice, yo tengo que orar para que ellos estén firmes en el tiempo de prueba, para que alcancen madurez y para que ellos pues sirvan al cuerpo de Cristo. Ujú. O sea, y es que fíjense, ¿por qué es tan importante orar en esto? Porque si no, un creyente en lugar de ser una bendición en una iglesia, se convierte en una carga, en una carga. Mm. Y entonces imagínense, los pobres líderes están, y obviamente, yo quiero que entendamos algo, siempre van a haber espirituales y van a haber carnales, siempre van a haber personas más maduras y personas que son débiles en la fe. Pero imagínense si hay puro débil en la fe, si hay puros carnales, si hay puros que no han crecido, pues pobre pastor, después de un rato se va a cansar. Ujú. Pobres líderes, después de un rato se van a cansar. ¿Por qué? Porque hay que estar atendiendo a todos y se vuelven una carga. Y eso es lo que realmente la Biblia no nos manda esto. Todos los creyentes debemos orar y lo debemos de hacer mucho, orar mucho. Y no solo por ellos, porque se acuerdan que algo que les decía yo la clase pasada era de que eh, a veces nuestras oraciones parecen pliegos petitorios. Solamente está enfocada en Señor, te pido, te pido, te pido. Y muchas veces esas oraciones o esos pliegos petitorios solamente están enfocadas en necesidades nuestras, cuando en realidad
La oración, número uno, está enfocada en Dios. ¿Se acuerdan el modelo del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque tuya es la gloria, tuyo el poder. O sea, ¿en quién está enfocada la oración? En Dios. Pero desafortunadamente a veces sí oramos, pero enfocado en nosotros y en nuestras necesidades. Cuando lo que nosotros vemos, sobre todo en modelo de oración, es de que mucho tiene que ver con que nosotros los creyentes debemos orar por los demás, por cosas específicas. ¿Mm? Entonces, todos los creyentes debemos orar mucho, pero no solo por nosotros, sino también por los demás creyentes, por sus hermanos de la iglesia local, donde se reúnen, y también por la obra misionera. Yo no sé cuántos de nosotros oramos por la obra misionera, pero tenemos que aprender a orar por la obra misionera. Ujú. Tenemos que orar incluso por los que padecen persecución. Vamos a un ejemplo de esto, Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Alguien que lo lea, por favor. Viendo que esto había agradado a los judíos, lo envió a Miguel también a Pedro. Eran entonces los días de los padres y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a otros cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo del show de la paz. Y que Pedro estaba custodiado en la cárcel, se le hacía empezar oración a Dios por Ujú. ¿De qué está hablando? Un tiempo de persecución. Y Pedro está encarcelado, pero la iglesia, ¿qué hacía? Oraba por él. Y a veces, miren, créanme que de verdad, gracias a Dios, que aquí no padecemos persecución. Pero vayamos a zonas de Oaxaca, zonas de Chiapas, híjole, la persecución está tremenda. Me decía precisamente un pastor con el que vamos a hacer el viaje misionero. Me decía él, dice, no, cuando nosotros llegamos a esa zona, porque él trabaja mucho ahí en el estado de Oaxaca, en parte de la sierra, dice, no, nosotros cuando llegamos ahí, dice, de hecho, en una ocasión, dice, estábamos ahí ya en el culto, cuando vimos, pum, se metieron. Dice, y yo honestamente dije, no, ya hasta aquí llegamos. Dice, nosotros empezamos a orar. Y si de verdad Dios nos libró. Y porque, dice, empezamos nosotros solamente a orar, nada de reprender, sino simple y sencillamente a confiar en que Dios iba a hacer su obra. Dice, cuando nosotros vimos los que pues iban ya decididos de algún modo a hacernos daño, se empezaron a quebrantar. Dice, y Dios prácticamente ese día me decía este pastor, dice, prácticamente ese día se convirtió más de la mitad del pueblo. Y yo digo, wow, qué impresionante. Pero saben, o sea, nosotros a veces, ¿por qué somos hasta indolentes en cuestión de la oración? Porque vivimos un cristianismo cómodo, pero el cristianismo que viven en muchos lados, en regiones de Asia, de África, donde son perseguidos los cristianos, donde realmente tienen que demostrar de algún modo su fe en Jesús, ellos aprenden a depender de la oración. Pero nosotros como vivimos de este lado, en una zona muy cómoda, se nos olvida que debemos clamar por aquellos que padecen persecución. Ajá. Y tenemos que orar por ellos. Y aquí es un ejemplo. O sea, ¿qué dice el versículo 2? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y todos estaban, los de la iglesia, o sea, estaban siendo maltratados, perseguidos. Pedro es encarcelado, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía oración por él.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Debemos aprender que orar por otros es muy importante, ya que en ocasiones, como mencionaba yo, en ocasiones nuestra oración se centra en nosotros y en nuestras necesidades. Solamente, Señor, te pido, Señor, te pido. Y eso es algo que precisamente Santiago también amonesta. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 2. Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. ¿Quién lo lee, por favor? Ujú. Hasta ahí, Clau, gracias. ¿Qué dice? Piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Y qué dice? Porque piden para sus deleites. O sea, ustedes solamente están viendo por ustedes. Y es algo que continuamente la escritura nos dice que no lo hagamos. O sea, nos da un ejemplo de estar pidiendo por los demás, pero por cosas específicas. Porque aquí Santiago no solamente está amonestando, número uno, si ustedes se dan cuenta, ese versículo 3 dice, piden y no reciben. ¿Pero por qué? Porque piden mal. Ujú. Bueno, y de hecho el versículo 2 dice, codician y no tienen, matan y arden vida y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. Lo primero que está amonestando, ¿qué? Es que no oraban, ¿sí o no? Al final de ese versículo 2 dice, porque no piden. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Ajá. O sea, cuando oraban, lo hacían mal. Y lo hacían mal, ¿por qué? Porque su oración se enfocaba, número uno, en ellos mismos. Y lo segundo, porque oraban por sus deleites, o sea, oraban, deleite significa placer. Oraban solamente para satisfacer sus placeres. Y por lo que estamos viendo, por lo que se ve en el contexto, lo que está escribiendo Santiago estaba pidiendo por cosas de este mundo. Porque vean el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, estaban pidiendo por sus deleites, o sea, por cosas de este mundo estaban pidiendo solamente. Entonces, es algo que Santiago está amonestando de los creyentes. Y de aquí aprendemos que nuestra oración no debe ser con motivos egoístas, o sea, no debe estar centrada en nosotros y que pidamos más bien en un momento dado por nuestro crecimiento espiritual. Porque yo no sé cuántos de nosotros estemos conformes con nuestro crecimiento espiritual. Yo les voy a decir algo, en lo personal, no. O sea, y estoy diciendo por mí, ujú, por mí. Y a veces nuestras oraciones solamente son por necesidades materiales. Señor, me hace falta dinero, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Señor, te pido, esto. ¿Está mal o incluso por sanidad? No, como les decía yo hace rato, no. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro que sí. Pero ¿por qué no empezamos a cambiar nuestra oración por cuestiones realmente que valen la pena? Porque nosotros nos parezcamos más a Cristo en nuestras reacciones, en nuestras palabras, en que, por ejemplo, Cristo no vino a hacer aquí a esta tierra su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué no empezamos a orar de esa manera? Y veremos que nuestra vida va a ser transformada. Porque eh, ¿ustedes creen que a Dios le costará mucho atender una oración si tú le pides, híjole, Señor, necesito 5,000 pesos, por poner un ejemplo, necesito 5,000 pesos para este fin de semana, y tú crees que Dios te lo puede suplir? Te lo puede suplir, claro que sí. Pues la pregunta es, muchas veces, ¿y eso en qué va a glorificar su nombre?
¿Sí me explico? Ah, pero ¿qué tal si le empezamos a pedir, Dios, hazme más parecido a Cristo? En mi manera de ser. Que si alguien, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cuando fueron a aprender al Señor y que le ponían una corona de espinas y que le abofeteaban, él respondía, no, eso es pedir de una manera sabia. Cuando alguien nos ofende, nos quiere lastimar, esto, aquello, Señor, hazme parecido a Cristo. Eso le va a traer gloria a Cristo. Ujú. Y no lo hacemos. Ujú. Sí. Ujú, ujú. Por cosas que nada más nos interesan a nosotros cuando en realidad Dios quiere hacernos más parecidos a Cristo. Esa es la meta. Ujú. Ahora, ¿por qué no oramos por un mayor entendimiento en la palabra de Dios? Yo, una de las cosas, yo por ejemplo, hay libros, la Biblia la he leído varias veces, pero hay libros que si ustedes me dicen cuál es el tema central de tal libro, esto, aquello, entiendes todo, no. Y quiero crecer en entendimiento. Y quiero entender mejor muchas cosas y que poco a poco he ido avanzando, pero yo digo, Dios, de verdad, dame entendimiento. Por ejemplo, ahorita, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a exponer el Evangelio de Juan, ajá, en unas 2 semanas tal vez. Créanme que estoy leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo y estoy empezando a sacar ya desde hace unos días información, esto, aquello. Y hay partes que obviamente son más fáciles de entender, pero hay unas que son más complicadas. Y que yo digo, Dios, de verdad, danos entendimiento, sabiduría, número uno, para entenderlo nosotros, y número dos, para poderlo explicar. Ujú. Entonces, oremos por un avance espiritual en la iglesia. Nosotros tenemos que orar por eso. Nuestra oración, hermanos, debe cambiar. Definitiva, debe cambiar. Ahora, claro que podemos orar por nosotros y nuestras necesidades, pero oremos más por otros y por cosas verdaderamente espirituales. Vamos a otros ejemplos. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Y vean, yo quiero que notemos precisamente, o sea, por qué oraba, en este caso Pablo, por qué oraban los apóstoles. ¿Lo tienen? Del 15 al 19. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pero vean con qué propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Pedía por sus necesidades materiales? No. ¿Pedía por qué? Dios, dale sabiduría, dales espíritu de sabiduría y de revelación. Ujú. Vean por qué oraban los líderes de la iglesia del primer siglo. No por deseos egoístas, no por cosas materiales, sino que oraban para que los creyentes avanzaran en su fe, en su amor, en su sabiduría, en su conocimiento de Dios. Por eso les decía yo, nuestra oración tiene que cambiar.
tiene que cambiar. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Un poquito adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Oraba por cosas materiales por los creyentes? No, que entendieran el amor de Dios. Ahora, es una petición, déjenme decirles lo siguiente, un poco ambiciosa. Les voy a decir por qué. Humanamente, ¿creen que seamos capaces de entender el amor de Dios? No. Habrá, no porque obviamente estamos limitados, no por eso vamos a decir, no, pues entonces, pues así nos vamos a quedar. No, o sea, que podamos entender un poquito más, de conocer un poquito más. Entonces, notemos cuál era por lo que pedían. Un poquito más adelante, Filipenses capítulo 1. Versículos 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vean por qué estaba pidiendo. Otra vez, ahora por los filipenses, estaba orando que su amor abunde, pero además dice más en ciencia. Ahora, nosotros de pronto pareciera que, por lo menos en una época en el cristianismo, y creo que no está erradicado del todo, pero hubo un tiempo en el que se pensaba que que ciencia solamente tenía que ver, que la iglesia no tenía nada que involucrarse en cuestión de ciencia, solo que aquí la palabra ciencia en el idioma original, en esta parte, significa discernimiento. O sea, Pablo estaba diciendo que abunden en amor, pero también en discernimiento. Eso quiere decir ciencia. Discernimiento, y vean el versículo 9, dice, y en todo conocimiento. Hermanos, no podemos desechar el conocimiento. No podemos desechar el conocimiento. Y quiero que eso quede claro, porque de pronto hay algunos creyentes que tal pareciera que dicen, no, es que si estudias mucho y si adquieres mucho conocimiento, te vuelves en un frío en cuestión del Espíritu Santo. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Si continuamente vemos este tipo de cosas. Solo porque tienen esa manera de pensar algunos. ¿Saben por qué? Porque simple y sencillamente, este, algunos solamente asocian conocimiento con llenarte la cabeza de información, cuando en realidad Dios pide una y otra vez en su palabra que nosotros le conozcamos. Dice en Jeremías, dice, más alábese esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocer. Ahora, qué curioso que Dios dice, si ustedes quieren alabarse o tener algo como que es en dos cosas, entiéndanme y conózcanme. Ahora, qué curioso, son dos cosas que de este lado de la eternidad nunca podremos hacer. El día que nosotros comprendamos o entendamos o conozcamos en su totalidad a Dios, ese día Dios deja de ser Dios y eso nunca va a ser. Pero sí está el mandato en entenderme y conocerme. Entonces, el creyente realmente
tiene que ir avanzando, 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 avanzando. Tiene que madurar. ¿Pero de qué manera? Solamente porque tuvo una experiencia, mística y eso, aquello. No, no, Señor, no, no. Eso no viene en la Biblia. Nunca, nunca. Ujú. Discernimiento y conocimiento para los creyentes. Eso es algo que incluso estudiando esto, en estos días yo le he dicho a Dios, permite que mis hermanos, hombres y mujeres, tengan discernimiento y conocimiento. O sea, pero no es nada más de decir, o sea, hoy voy a pedir, incluso por mí, Señor, dame discernimiento y conocimiento, y no leo la Biblia, sería incongruente. ¿De qué manera voy a adquirir ese conocimiento? Leyendo la palabra. Y de esa manera también voy a adquirir discernimiento. ¿Discernimiento en qué? En poder identificar incluso una falsa enseñanza, cuando yo entiendo la verdadera enseñanza. Cuando yo me doy cuenta que Dios me está dando sabiduría para poder saber qué tengo que hacer, de acuerdo a qué, en cualquier situación, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos tener discernimiento sin conocimiento. Discernimiento es saber distinguir, ¿ah? Y no podemos distinguir sin conocer precisamente. Ya, ¿a qué es a lo que me refiero? Yo no puedo tener discernimiento si no tengo conocimiento. Ujú. Y no puedo realmente saber distinguir entre algo que pareciera verdadero, correcto, si yo no tengo un conocimiento preciso. Es como, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo por lo menos en una ocasión he ido a empeñar cosas de oro. ¿Y qué es lo que hace el valuador? ¿Ves si realmente eso es oro? Pero aquel que de pronto quiere chamaquear al valuador, el valuador él tiene un lente especial, ¿no? Y él está viendo y él le ve y él se fija aquí, se fija allá. Y él puede saber por qué, porque él conoce perfectamente cuando algo no es genuino. Los creyentes debemos de ser precisamente eso. Ujú. ¿Cómo vamos a poder detectar si ese oro, o sea, entiéndame la comparación, de ese de 18 quilates realmente es bueno? Conociendo, conociendo el oro. Algunos no saben distinguir enseñanzas falsas porque no conocen con precisión la enseñanza verdadera. Ujú. Ahora, fíjense cómo también aquí en Filipenses dice, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros, que significa, fíjense, me llamó mucho la atención, esta palabra sincero significa juzgado por la luz del sol o probado como genuino. O sea, que eres real, que eres auténtico, ajá, para que sean sinceros. Y dice enseguida, e irreprensibles. Irreprensible quiere decir sin falta, que nadie te puede reprochar nada, pero además que no es ocasión de tropiezo. Yo no sé cuántos de nosotros, pero yo no quisiera que ninguno de nosotros fuéramos piedra de tropiezo para alguien. Pero desafortunadamente, ¿saben qué? Desafortunadamente hay creyentes que son piedra de tropiezo para otros. ¿Por qué? Por cómo viven. Porque hay personas que dicen, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo voy a una iglesia, esto, aquello. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el problema? Simple y sencillamente que de pronto se equivocan y las personas a las cuales tú les compartes ya ni te creen. ¿Por qué? Por cómo vives. Y eres una piedra de tropiezo. Ujú. Eh, Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo un poquito más adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11.
Vean otra vez la oración de Pablo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Otra vez, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mayor conocimiento de Dios, vamos a conocer su voluntad. ¿Eso a qué nos va a llevar? A llevar una vida digna del Señor, ¿no? A agradarle a Él. Pero además dice, y fíjense, otra vez, no ora por necesidades. O sea, por lo menos nos ha plasmado. Dice, fortalecidos con todo poder. La palabra poder es la palabra aquí, dunamis. Ahora, casi siempre dunamis se asocia para ver milagros y sanidades. O sea, y en un círculo de la iglesia, todo tiene que ver con dunamis, con poder para lo sobrenatural. Pero solo que saben que aquí en esta parte de la escritura, fortalecidos con todo poder, el contexto de lo que estamos viendo aquí es poder para llevar una vida agradable delante de Dios, no para ver milagros y sanidades. ¿Creemos en sanidades y milagros? Sí, pero vean cómo el poder, ese dunamis, es el que realmente nos ayuda a llevar una vida agradable ante Dios. Porque yo me pregunto, ¿tantos quieren ver en domingo el dunamis de Dios y ver sanidades y milagros y que supuestamente las manifestaciones del Espíritu, pero entre semana, cómo viven? Y uno dice, no puede ser. Entonces el dunamis se les acabó el fin de semana. El dunamis fue para 2 horas o 3 horas en el servicio y que hicieron y todo el resto de la semana pueden vivir como sea. ¿Qué se les acabó el dunamis? Eso no es cierto. Están viviendo de una manera incorrecta y no llevan una vida digna delante del Señor. Pero además, ahí viene en el versículo 11, dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia significa soporte o resistencia. O sea, para que podamos soportar o resistir ¿qué? La tentación, la prueba. Para eso es la paciencia. Pero viene otra palabra que nosotros no la usamos mucho, que es longanimidad. Yo de niño leía esta palabra y siempre se me imaginaba como un cacho de longaniza, ¿verdad? Pero, pero longanimidad, ¿saben qué significa? Y eso es una palabra extraordinaria porque significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. O sea, tú estás firme, tú tienes un ánimo aún en medio de las adversidades. Para eso es el dunamis también. ¿Se dan cuenta? Efesios capítulo 6, versículo 18, y es el último versículo, un poquito atrás de Colosenses. Así es que cuando alguien de pronto diga, ay, es que la iglesia necesitamos el dunamis, pues sí, pero no nada más los domingos, lo necesitamos todos los días, ¿sí o no? 6:18. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer, por favor? Ahora en todo tiempo, toda oración, el Espíritu, y revelando en ello con toda perseverancia y súplica con todo el tiempo. Fíjense, dice, orando cada 8 días. No, todos los días, en todo tiempo. ¿Por quién? ¿Por ti nada más? No, por todos los santos. Por todos los santos. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Entonces, hermanos, oremos por las familias de la iglesia, que sean fortalecidos en su fe, que anhelen crecer en Cristo, que anhelen parecerse a Cristo, que vivan más para la gloria de Cristo, que en los momentos de prueba se mantengan firmes, que crezcan en entendimiento bíblico y así puedan tener un discernimiento. Que nuestros hermanos sean fortalecidos en el hombre interior y así cuando venga la tentación no caigan, que lleven fruto para el Señor. El avance del reino de Dios se lleva a cabo de una iglesia que ora, por familias que oran, por individuos que oran, pero no de una manera egoísta, sino que oran para que la gloria de Cristo sea manifestada en la tierra. Y necesitamos además orar por los ministros de la palabra, para que ellos prediquen valientemente solo la palabra. Versículos 19 y 20, y con esto terminamos. Y fíjense cómo Pablo está diciendo, oren todos los días, pero está diciendo, les pide a los creyentes en Éfeso, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Pero fíjense, ¿qué dice? Como debo hablar. Y denuedo significa claramente. También significa, y muchas veces se asocia a hablar valientemente la palabra de Dios. Pero aquí, el denuedo del que está diciendo Pablo, para hablar abiertamente, de una manera clara, de una manera precisa. Entonces, oremos para que los predicadores hablemos de una manera clara, precisa, con valentía, no para agradar a los oyentes, sino para hablar con precisión la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Necesitamos cambiar nuestra oración, ¿sí o no? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que siempre nos edifica, nos instruye. Señor, quita, oh Dios, el velo que muchas veces está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Señor, yo sé, oh Dios, que podemos pedirte por cosas que nos hacen falta, Señor. Es más, en el modelo de oración, tú nos enseñaste a orar por nuestras necesidades cuando dijiste el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Señor, pero vemos como mucho del avance de la iglesia y muchas de las peticiones de los apóstoles tenía que ver con cosas espirituales más que materiales. Gracias, Señor, porque sabemos que tú suples nuestras necesidades, pero sobre todo, Señor, tú estás más interesado, Señor, en que nos parezcamos más y más a Cristo. Gracias por esta palabra y que a ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga a todos.